Shimashilti, Toiniwa Noshtin. Bienvenidos sean todos ustedes. Muy buenas tardes. Aquí en Planeta 2013 TV por la web, programa Tonancintlal. Bienvenidos todos. Estamos aquí, maestra, con nuestra invitada. Buenas tardes. Y colaboradora, la maestra Iteshkashaya Juana Araceli Granados Delgado, que nos acompaña como en otras ocasiones tan eficientemente. Muchas gracias, maestra, por estar aquí participando con nosotros. Tlazokamati. Bien, el día de hoy, a petición de nuestros compañeros y de las dudas que han surgido en este tiempo, vamos a comentar el día de hoy acerca de Tonatiuh-Yulhuitzin. Esto es los equinoccios. En días pasados, maestra, celebramos una ceremonia en muchas partes del mundo y en el continente, que es el equinoccio de primavera. Así fue. ¿Verdad? Y en Teotihuacán, Chichen Itza, Cholula, Teopanzolco, Tikal, en Tulum también inclusive, y en otras latitudes tan al sur como Tiahuanaco, Cusco, Machu Picchu inclusive, y en fin, en muchos lares y ciudades allende de nuestras fronteras, porque el maestro Domingo Martínez Paredes lo señaló casi como un decreto: un continente, una cultura. Y muchas de las personas generalmente que no conocen a fondo la cultura nos hicieron, maestra, preguntas al respecto de qué es eso de tomar la energía, por qué, de qué se trata el hecho de ir ese día. La gente va casi religiosamente, disculpen la expresión, movidos por la curiosidad, movidos por la inquietud, movidos por la duda, o movidos por hasta la costumbre que se ha generado, la costumbre, ¿no? Que ya se ha hecho un buen hábito, sí, ¿verdad? A los centros ceremoniales que hoy se conocen como zonas arqueológicas. Y esos centros ceremoniales están ahí no por una mera casualidad, están ahí porque nuestros antepasados, profundos observadores de la naturaleza, observaron que en esos lugares existe una forma de emanación energética que vibra desde el centro de la tierra. Entonces no son cualquier lugares. Inclusive, por ejemplo, nuestros abuelos mexicas, maestra, cuando anduvieron buscando el punto, la señal, la huella, el punto señalado por los teomamas, y encontraron justamente ese punto en el centro del gran lago que hoy se conoce como de Texcoco, antiguamente Meztliapan. Y cosa curiosa, estaba en el centro del lago y era un bote cenegoso con cañaverales y con tulares. Y ahí hicieron la ciudad más hermosa y más bonita y mejor construida del universo en su tiempo, maestro. Sí, de esa época sin duda alguna. Y más interesante es señalar que, por ejemplo, Venecia está a orillas, en el río, en el mar, ¿verdad? Pero es parte de tierra. Sin embargo, Mexico Tenochtitlan estaba dentro del lago y toda la piedra la tuvieron que traer desde lejos, desde las canteras de Chiluca, entre 30 y 60 kilómetros distantes del lugar. Entonces es una obra no solo de ingeniería, porque estaba hecho en el centro del lago con los macizos, ¿verdad?, de los teocallis y las zacuales. Entonces soportar esa estructura sobre el agua era una hazaña, y lo sigue siendo. Y notable porque, a diferencia de Venecia, las aguas que aquí circundaban la Gran Tenochtitlan no guardaban olores, ¿verdad? Y estaban divididas en aguas dulces y saladas. Cosa que en Venecia pues era un problema de sanidad. Porque se vertían los drenajes en el agua. Así es. Bien.
Y a partir de esa situación de la observación de la naturaleza, primeramente recordemos que el hombre observó el entorno para buscar su hábitat y hacer la agricultura y la arquitectura. Pero básicamente observó los movimientos aparentes del Sol. El Sol se mueve a lo largo del horizonte y en este caso el equinoccio, ¿verdad?, hace 2 movimientos que se llamó Nahui-Olin, 4 movimientos, y 2 solsticios y 2 equinoccios. El equinoccio es justamente cuando el día y la noche son exactamente iguales. Los griegos llamaron equilux, que es exactamente la mitad del día, cuando se coloca el sol en posición cenital y cuando sale el sol para originar el día en el horizonte, en el ecuador. Y por consiguiente hay una equidad y solo sucede 2 veces al año, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño. El equinoccio de primavera es el 21 de marzo y el equinoccio de otoño es el 23 de septiembre. Esos 2 días el sol devora la sombra en nuestros cuerpos, es decir, se pone en posición cenital. Y esto obviamente fue significativo para nuestros ancestros porque a partir de ahí pudieron ubicar la orientación de los astros, del sol por supuesto, para hacer la arquitectura, el trazo de sus ciudades, pero a partir de un centro de interés que sería el centro ceremonial, que tenía la función exactamente de marcar en el horizonte los derroteros de desplazamiento hacia el sur para hacer el solsticio de invierno y hacia el norte para hacer el solsticio de verano. El solsticio de verano es el 21 de junio y el solsticio de invierno es el 22 de diciembre. Es la parte en la cual se realiza, el sol hace el perihelio, mejor dicho, la Tierra hace el perihelio alrededor del Sol. Curiosamente, perihelio quiere decir cerca o circundando al Sol. Está más cerca y es una pequeña contradicción. Está cerca del Sol, pero es cuando más hace frío, por la inclinación que tiene el Sol, que son 23 grados 27 minutos en el eje de rotación. Y después se desplaza hacia el norte y nos da el solsticio de verano, que es el 21 de junio. Y curiosamente, aunque está más lejos, es el aphelios de apho, es lejos en griego. Helios, pues el sol, ¿verdad? Lejos del sol. Y curiosamente, aunque está lejos, el sol, los rayos del sol los envía casi perpendicularmente. Esto hace que obviamente se dé mucho calor, la temperatura suba porque los rayos caen muy cerca, mejor dicho, muy perpendiculares, muy directos, y esto es el 21 de junio. A partir de ese desplazamiento aparente, y digo de aparente, porque nosotros vemos que el sol sale por el oriente y sube en el cosmos y se pone por el oeste, el poniente, de ahí el nombre poniente. Pero realmente no es el sol el que se mueve, sino es la madre tierra que gira alrededor del sol. Esto lo vemos en el Tonal Machot, ¿verdad? Que el Tlaltecutli Tonatiuh está en el centro de un círculo, de una serie de círculos concéntricos, donde establece la teoría geocentrista que mandó a hacer Ashayacatl en 1479. Sin embargo, en Europa todavía se pensaba que la Tierra era el centro del universo, según
lo versa la Santa Biblia, que dice que fue creado por el Creador, por Yahvé, en 7 días, ¿verdad? Y entonces se creía equivocadamente que la Tierra era el centro del universo. Todo giraba en torno a la Tierra, inclusive el Sol, y la galaxia, y las estrellas, y todas estas cuestiones. Inclusive se pensaba que las estrellas eran agujeritos de lo que ellos llamaban la bóveda celeste. ¡Cuánta equivocación! Recordemos a la gran historia de Galileo Galilei, ¿verdad? Inventor o perfeccionista del artilugio telescopio que inventó su maestro, y que sostuvo al observar que había manchas solares en el Sol y que se desplazaban. Por consiguiente, él imaginó que el Sol se movía y sobre su propio eje, y la Tierra se desplazaba en una velocidad de traslación de 107 kilómetros por hora. Se mueve la Tierra alrededor del Sol 107 kilómetros por hora. Y obviamente la Iglesia no le perdonó este sacrilegio de contradecir a las Sagradas Escrituras, y so pena de muerte lo mandaron a retraerse, a contradecirse a sí mismo y decir que se había equivocado. Y como no, maestro, si en aquella época eran dogmas, o sea, lo que la Iglesia afirmaba, decía, la gente lo tomaba como dogma y so pena de muerte, no en este caso por la Santa Inquisición. Incluso se tenía otra concepción errática, donde decían que la Tierra era plana y que si se navegaba, ¿verdad? Esta fue una de las situaciones que se generaron más tarde con el dichoso descubrimiento de América, que si se navegaba en línea recta se podía caer al vacío. Mientras, bueno, se habla de un atraso cultural aquí en las culturas anahuacas, cuando vemos que mientras allá se pensaba que la Tierra era el centro del universo, aquí ya se conocía la teoría heliocéntrica. O sea, había un avance muy notable, que vemos ahora, ¿verdad? Ya que en eso, como usted bien nos acaba de mencionar, se basa la construcción de estos centros ceremoniales tan importantes. Ahí la arquitectura solar, y eso es en todos los centros ceremoniales del continente, no nada más aquí en México. Claro, aquí son los más notorios, pero también en Perú, Tiahuanaco, en Bolivia, en Cusco, en el desierto de Atacama, y al norte como en Arizona, en Chaco Canyon, que los mexicas sabían que era Chalco, el cañón del Chalco, y donde provienen, allá en Utah, donde provienen nuestros antepasados aztecas, y de regiones como Cahokian, allá en el río Mississippi, allá en Chicago, Illinois, y en fin, todas estas centros ceremoniales se hicieron bajo la concepción del cosmos, siguiendo el trazo, siguiendo la orientación. Qué cosa curiosa, orientación. Todas las ciudades antiguas estaban orientadas. Hoy los planos arquitectónicos están indicando el norte. Están norteados. Están norteados, ¿verdad? Eso nos demuestra el alto grado de desarrollo en cuanto a la astronomía, pero aplicada no nada más por saber, sino para aplicarlo en la creación, en el trazo de sus grandes ciudades, que obviamente iban a ser el lugar donde iban a vivir, en la cual iba a tener todos los servicios, habitación, centros de interés, centros de enseñanza, centros de actividades comunes, caminos, puentes, avenidas, y también por supuesto centros de observatorios astronómicos, que era lo más importante. Es así como vamos a hacer una breve, pero brevísima pausa, y regresamos. No se vayan.